Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 81 y el título de la reflexión es Dios busca un corazón fiel. Las lecturas las encontramos en el libro de Números, capítulos 25 y 26, el Salmo 81 y el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 14. Vemos cómo en Números 25 los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte en estas comidas y adoraban a los dioses de las moabitas. Y así se dejaron arrastrar al culto de Baal Peor. Entonces el Señor se enfureció contra Israel y le dijo a Moisés: reúne a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante de mí a plena luz del día, así se calmará mi ira contra Israel. Mira que Dios había sacado a Israel de su esclavitud, los había sacado de Egipto, los había guiado por un camino en el desierto para darles esa tierra prometida y les había dicho entre todas sus instrucciones que no se hicieran con otros dioses, que no tuvieran a otros dioses en el altar de su corazón. Por eso todo lo que ocupa el lugar de Dios, o sea, el centro de Dios en nuestra vida, es un altar. Tu familia, tus amigos, tus posesiones, tu trabajo, tus viajes, lo que sea que esté centrado en ti, es un Dios falso. Y vemos cómo la seducción llevó a estos hombres por un camino que no era. Por eso siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que nos examine, que examine lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, porque ellos determinarán hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si Dios no es tu centro, te vas a ir o por tus sentimientos o por los deseos de la carne. Entonces, si Dios está en nuestro centro, mantenemos en esa santidad, por así decirlo, mantenemos en el plan de Dios. Y esto, Dios no nos necesita, pero lo entristece. Imagínate, lo entristeció en el antiguo, cuánto más ahora. Por eso se dice que esta generación es perversa, porque es que en esta generación ya tenemos la sangre de Cristo, la que nos limpia, la que nos purifica y nos permitió el libre acceso al Padre. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser transformados. Pero aún así somos rebeldes, tenemos un espíritu muy indómito. Y luego en los versículos 16 al 18 dice: ataquen a los madianitas y derrótenlos, así como ellos los atacaron a ustedes con sus malas mañas, haciéndolos adorar a Baal Peor. Y en el caso de Gozbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta con la lanza cuando yo les envié una plaga por haber adorado a Baal Peor. Y mira, no es que Dios nos haya mandado una plaga, pero si tú haces el ejercicio, te analizas y te das cuenta que tú has tomado decisiones contrarias, las decisiones que apagan tu espíritu, que dañan a alguna persona, tú te vas dando cuenta que eso te va acabando a ti. Y por más que puedas tener lo que el mundo dice que es éxito, tú no sientes gozo, no sientes esa paz y no sientes esa tranquilidad, porque no hemos sido diseñados para llenarnos con las cosas de la cotidianidad que Dios nos permite. No, hemos sido diseñados para llenarnos con el único que lo puede hacer, Dios. Entonces no se trata de tener o no tener, se trata de quién está en el centro y quién te completa. Mira que en el corazón de cada hombre hay un vacío que solamente Dios puede llenar. O sea, es como esa pieza del rompecabezas que nos falta. Y si tú encuentras que hay un sinsentido en tu vida, es porque no has buscado donde debes buscar, y es en la presencia de Dios.
Si tú te apartas de Dios, si nos apartamos de Dios, caemos en idolatría, nuestro corazón se desvía y eso nos trae consecuencias. Hoy reflexionaba con alguien y decía que Dios nos permite todo porque es nuestro libre albedrío, pero entre más yo me decida por las cosas que me apagan a mí, si yo toco un fondito, el Señor me va a ir a rescatar porque eso dice su palabra. Pero el proceso que yo debo vivir para poder salir de todas esas malos pensamientos, de todas esas hábitos destructivos, es más complejo, me tomará más tiempo que si yo empiezo a hacerlo desde más joven y permito que el Señor me guíe. Pues este proceso es más corto, es distinto. Entonces, aunque todo me es permitido, no todo me conviene, ni todo me edifica, ni edifica a las personas que están a mi alrededor. Entonces es amarnos y amar a Dios sobre todo. Cuando podemos hacer esto, pues nuestra vida es transformada y vamos cambiando. Mira que nosotros somos infieles porque nuestro corazón desea otras cosas. Y eso aplica para todo. Si tú no puedes ser fiel a una amistad, a una relación, no puedes ser fiel a Dios que no estás viendo. Si tú no eres fiel a tus padres, si no los honras con tu dinero, con tu tiempo, no hay cómo mostrar que realmente tú amas a Dios. A veces decimos mucho de Dios, pero nuestro comportamiento no se ve. Y hoy las lecturas nos apuntan a eso. Bueno, y continuamos con Números 26, donde Dios le dice a Moisés que haga un censo y dice: este fue el resultado del censo de los israelitas hechos por Moisés y el sacerdote Eleazar en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre todos ellos no había uno solo de los que estuvieron cuando Moisés y Aarón hicieron el censo en el desierto de Sinaí, pues el Señor les había anunciado que morirían en el desierto, con excepción de Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. No quedó uno solo de ellos. Vemos que este censo que se realiza después de una generación incrédula que murió en el desierto, fueron incrédulos porque cuando Moisés mandó a los espías, a los 10, para que visualizaran la tierra y les trajeran un informe, ellos se decepcionaron y renegaron totalmente de Dios. Dijeron que Dios los había traído a morir en un desierto. O sea, no creyeron habiendo vivido todo eso. Entonces Dios dijo: listo, pues que mueran en el desierto. Y murieron en el desierto. Y dijeron que sus hijos morirían ahí, pero no, fueron los hijos los que entraron a esa tierra, porque Dios no miente. Le dijo a Abraham que su descendencia iría. Entonces esa es parte de su descendencia. Entonces tú puedes decidirte no seguir el plan de Dios, pero Dios va a hacer todo lo necesario para que tu descendencia llegue. Todos tenemos libre albedrío y Dios no nos obliga a nada. Él tiene propósitos para tu vida. Tú decides aceptarlos o no. Entonces vemos que esta es una nueva generación, un nuevo comienzo, una generación diferente, preparada para avanzar. Y yo creo que si tú y yo estamos aquí, si tú y yo leemos la Biblia, así seamos una golondrina en Dios, sí llamaremos agua, porque es el Espíritu el que va a tocar a tu familia, es el Espíritu el que los va a transformar. Bendito Dios que no somos nosotros, porque yo siempre reconozco que yo meto la pata todos los días y Dios me lo hace ver. Tengo personas sabias que me dicen: mire que usted habló de una manera que no debe ser, analícese. Y sí, yo le digo: bueno, Espíritu Santo, analíceme. Y de verdad que me doy cuenta que a veces quiero imponer a como yo quiero, y hay cosas que me fastidian, no necesariamente la persona, pero que me fastidian actitudes. Yo le pregunto al Espíritu que por qué. Claro, yo había sido muy rechazada, y el hecho de que alguien busque como
utilizarme, eso me fastidia porque es parte de una herida. Y yo decía, Señor, yo no quiero reaccionar a partir de una herida. Entonces, todo lo que sucede en el día a día es parte de ese examen de Dios. Porque recuerda que el otro es tu espejo. Si algo te molesta del otro, mírate hacia ti, porque debemos analizarnos si realmente nosotros somos sanos de eso que estamos viendo. Si hay heridas profundas que aún deben ser tratadas y si hay algo que debemos seguir dejando que el Espíritu transforme, o solamente son hábitos que quedaron que tienes que transformar. Entonces, pues somos esa generación nueva que Dios quiere bendecir y bendecir a su familia. Siempre recuerdo el texto bíblico: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y en el Salmo 81 Dios recuerda cómo nos ha cuidado, cómo cuida a su pueblo, pero también expresa su dolor porque no quisieron escucharlo. Aún así, su deseo sigue siendo el de bendecirlos. Si mi pueblo me escuchara, y eso hoy Dios nos lo dice a nosotros. Él quiere bendecirnos, pero nosotros no le escuchamos. No seguimos sus ordenanzas, sus mandamientos. No creemos en lo que Él dice. Leamos este salmo maravilloso. Yo quiero que nos aprendamos los salmos para que esa sea parte de nuestra oración. Los salmos son poesía descarnada, poesía desde las profundidades del salmista. Y cuando tengamos estas oraciones nosotros mismos podemos hacer estos salmos, pero conocerlos nos ayudan a empezar a armar nuestras oraciones basadas en la palabra. Es el mandato dado a José cuando Dios salió contra Egipto. Oí una voz que yo no conocía. Te he quitado la carga de los hombros, te he aliviado del duro trabajo. En tu angustia me llamaste y te salvé. Te contesté desde la nube que tronaba. Te puse a prueba junto a las aguas del Meriba. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Ojalá me obedezcas, Israel. No tengas dioses extranjeros, no adores dioses extraños. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te satisfaré. Pero mi pueblo no quiso oírme. Israel no quiso obedecerme. Por eso los dejé seguir con su capricho y vinieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerán aterrados y su condenación quedará sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo y con miel silvestre apagaría su sed. Entonces, mira que Dios nos habla, nos dice de cuánto nos ha salvado. Nos recuerda que nos ha sacado de muchas cosas. Y lo más bonito es que dice, abre la boca y yo te la llenaré. Si nuestro corazón está alineado con Dios, lo que pidamos, Él nos lo va a dar. Pero nosotros no escuchamos y Él nos deja a nuestro libre albedrío. Pero si volvemos a Él, Él nos libra de todo. Él nos quita ese yugo, nos quita ese peso de encima. Es creer que Dios ya lo hizo en Cristo, que Él nos desató. Pídele a Dios que te ayude a creer. Yo hoy le pido a Dios que me ayude a creer, que esa palabra cada vez sea más viva en mí. Por eso, para mí, leer la palabra así ha despertado algo maravilloso en mi interior, porque es la palabra la que me está desnudando y transformando mi ser.
Por eso yo sé que escuchas las reflexiones, pero la invitación es a que leas la palabra, a que antes de sentarte a escucharme puedas tomar tu Biblia y leer, porque Dios tiene algo especial para ti. Él va a hablarte a ti de manera muy especial, porque aunque puedas identificarte con cosas que yo puedo estar experimentando, Él tiene algo más directo para tu corazón. Y la única manera es sentándote a leer y pidiéndole que el Espíritu hable a tu interior. Dios quiere bendecirte. Búscalo en su presencia. Vemos en Marcos 11, del 1 al 11, que Jesús entra a Jerusalén y es reconocido como rey. Pero yo hoy leía este texto y yo le decía, Espíritu Santo, qué nuevo hay, y voy a leerlo. Dice: cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús, y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que había cortado en el campo, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo, miró por todas partes y luego fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Bueno, aquí vemos que Jesús entra como rey, pero un rey humilde porque no iba en caballo suntuoso, iba en un burro, o sea, demostrando que su reino era diferente, que él venía a reinar, pero de una forma que no se había conocido hasta el momento. Y algo que me llamó profundamente la atención es que él dijo que desataran al burro y se lo llevaran, pero que él lo iba a devolver. Pero ¿y si el burrito somos tú y yo? Y todo lo que nos ataba, o todo lo que te ata. Y si hoy Jesús quiere desatarte, mira que el burro no regresó. ¿Por qué no regresó? Porque Jesús se montó en él. O sea, la presencia de Dios entra en tu vida. Él te desata y te deja libre. Por eso el burro no volvió a ser atado. Porque Jesús trató con su rebeldía. Lo domó. Y yo puedo decir que yo era un burro, un potro salvaje, que no quería que me dominara nadie, pero nadie. De verdad que yo decía que a mí nadie me iba a mandar, nadie me iba a decir qué hacer. Uy, no, yo me veo en tiempo atrás y yo veo la transformación de Dios. Yo era ese potro sin brío y el Señor vino a mi vida. Yo le permití la entrada, le permití que su palabra me transformara y Él me desató. Y yo hoy soy libre gracias a Él. Y en gratitud yo he decidido servirle y seguirle y estar aquí haciendo esto. Porque yo tengo que hablar del Dios que me transformó, del Dios que me restauró, del Dios que me ha dado vida en abundancia. Yo no puedo callar. Porque sé que cuando la gente escucha una convicción, se preguntan, se cuestionan y el Espíritu empieza a obrar. Y yo hoy le agradezco a Dios por revelarme su palabra cada vez más
y por afirmarme en la roca que es Cristo. Y eso mismo que pasa en mi vida, pasará en la tuya si tú le crees a Dios, si tú permites que su presencia te transforme. Y mira que coincidencialmente es hoy Domingo de Ramos. Tú aceptas hoy a Dios que venga a tu vida y en esta semana tú tengas el sentido de la Semana Santa, que Él vino a liberarte, a que reconocieras que necesitas de un Salvador, porque tú lo has intentado todo para tener una vida diferente, pero no has podido. Que necesitas arrepentirte y reconocer que solo no es posible, que lo necesitas a Él. Que puedas pedirle perdón por tu rebeldía, por cada cosa que tú has hecho que ha dañado a otros, por todas las faltas de amor. Que puedas tomar esa cruz, o sea, todo eso que te aqueja y clavarlo en la cruz de Cristo para que resucites junto con Él. O sea, darle sentido a esta Semana Santa. No es asistir a las ceremonias porque si no, es darle un significado para ti. Tú que esperas esta Semana Santa que Dios haga en tu corazón. Si tú quieres renovar tu fe, pídele al Espíritu que te ayude y te muestre qué necesitas tú en esta semana. Que esta Semana Santa no sea lo mismo de siempre. Y continuamos en este capítulo 11, cuando Jesús maldice la higuera. Y mira que Jesús tenía hambre y vio la higuera desde lejos con sus hermosas hojas. Y cuando una higuera tiene esas hojas hermosas, frondosas, significa que tiene higos. Y Jesús fue a buscar esos higos, pero no los encontró. O sea que la higuera lo engañó, te mostraba que tenía fruto, pero era mentira, era solo apariencias. Y esto me recuerda al capítulo 23 de Mateo, en el verso 27 al 28, que dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera, aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Y dice en ese capítulo 11 que Jesús maldijo la higuera. O sea, Jesús odia las apariencias, porque Él viene por el corazón. Si tú dices que eres espiritual, pero no tienes frutos, no lo eres, porque los frutos solamente los da el Espíritu Santo. Y eso pasaba con los fariseos, los maestros de la ley. Eran unos hipócritas porque decían, se jactaban de que tenían la ley de Moisés y que la seguían, pero por dentro era una cantidad de pecados, era un corazón oscurecido que odiaba, que envidiaba. Y eso es lo que Dios nos dice con esta higuera, que Él quiere que nosotros tengamos un corazón sincero ante Él, para que Él pueda transformarnos. Nosotros no podemos dar frutos de calidad si no reconocemos que hay en nuestro interior. Podemos hablar de Jesús y no tenerlo dentro. Podemos conocer de Jesús y no conocerlo a Él. Y eso Dios lo aborrece. Aborrece la falsedad. Pídele hoy al Espíritu que ilumine todas las áreas donde hay falsedad en tu vida, porque Él quiere autenticidad, quiere un corazón que se muestre tal cual es. Hoy Dios nos invita a que seamos fieles, que podamos permanecer en su voluntad y que demos ese fruto verdadero que solo el Espíritu puede dar. Y hoy, para la oración, solamente quiero que repitamos unos versos del Salmo 139 que deberíamos aprendernos, y en el nombre poderoso del Señor Jesús los vamos a orar. Oh Dios, examínanos, reconoce si en nuestro corazón hay caminos de perversidad, ponnos a prueba y reconoce nuestros pensamientos.
Mira si vamos por el camino del mal y guíanos por el camino eterno, el camino que nos conduce hacia ti. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.